Una edición más de su canal católico, en su edición Jóvenes Católicos. Esta vez nos hizo una pregunta pues un poco difícil, digamos. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica a veces cambia de diócesis a padres pederastas, padres que violan niños, y a sacerdotes que tienen familia o que tienen hijos, los excomulga o los discrimina? Tanto así que pues les quitan el sacerdocio, ¿no? Como mínimo. Bueno, verán, yo les aseguro que el obispo o arzobispo que tomó la decisión de excomulgar o de quitarle el hábito a los sacerdotes que tienen hijos, no son los mismos que esconden o que cambian de diócesis a los sacerdotes pederastas. Hay que recordar que pues ellos están cometiendo un delito, un crimen, y deben ser entregados a la cárcel. Si ustedes saben de alguno, deben ir con las autoridades de su municipio o su localidad. Sin embargo, la Iglesia Católica a veces tiende a proteger a sus sacerdotes por una sencilla razón. Ellos tienen el derecho de declararse inocente o presumir su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sí, cualquier ciudadano tiene esa misma ventaja. Pero, pues digamos que la Iglesia está consciente de cómo funcionan los procesos de peritaje o las investigaciones policíacas y no quisieran ver cómo la Iglesia en su totalidad se ve humillada o opacada o atacada por medios de comunicación. Hasta que se esclarezca todo, es como guardar recelo o resguardar a ese sacerdote hasta determinar al 100% su culpabilidad y que en los medios no circule información hasta que no sea verídica, hasta que no esté 100% comprobado. Si no, cualquiera que le cayera mal a un sacerdote lo acusa de pedrasta y se acabó su problema con el sacerdote. Eso es lo que se quiere evitar. Ahora, quiero aclarar que los sacerdotes que tienen familia no están cometiendo ningún pecado. Verán, no hay ninguna razón teológica, ni motivo espiritual, ni nada por el estilo que diga que los sacerdotes no puedan casarse. De hecho, los primeros padres de la iglesia, los mismos apóstoles, tenían mujer, tenían hijos, y estos a su vez también formaron parte de la misma iglesia. Ciertamente no hay ningún motivo que pueda aclarar o explicar por qué el celibato, más que por razones políticas o por razones de interés. Es decir, hay un argumento que yo no considero muy válido, pero es el que se usa para explicar esto. Verán, cuando uno es sacerdote, si tiene hijos, se cree que le va a heredar el templo, las cosas del lugar, al niño o que le va a poner más atención a la familia que a su vocación como sacerdote. Si recordamos, pues, hay que ver las cosas como son. Realmente, el sacerdote no es el dueño del templo. El templo le pertenece a la iglesia. Me van a decir, sí, el templo es de la iglesia, da. Sí, pero ese da incluye a no solo obispos, sacerdotes o al papa, también incluye a todos los clérigos, cualquier persona del fuero, aunque no esté dentro del fuero. Me refiero a los niños que están en la calle, que estén bautizados, los policías, los doctores, los enfermeros, los carpinteros, cualquier persona que sea católica es parte de la iglesia. Formamos parte de un solo cuerpo místico, con Cristo como cabeza de la iglesia. Es decir, el sacerdote solo administra ese templo. Es como yo, si soy contador, realmente no soy el dueño de mi oficina, solo estoy administrando la papelería, estoy administrando pues, mi computadora y mis recursos con los que estoy trabajando. Y al morir no se lo voy a heredar a mis hijos, no soy el dueño de la empresa, obviamente. Ahora, sí es cierto que como cualquier padre de familia se va a preocupar de sus hijos, si estos se enferman o si estos tienen problemas en la escuela. Pero no es sabido de un padre de familia que abandona el trabajo solo porque su hijo le dio catarro. Ciertamente va a estar al pendiente de él, le va a llevar las medicinas, lo va a llevar al doctor, pero solemos cuidar el trabajo. Hay que recordar que es con nuestro trabajo con lo que mantenemos a una familia, ¿no? El mismo modo pasaría con los sacerdotes. Y esta es la razón por la que están discutiendo estos temas en el Vaticano. De hecho, se está discutiendo la posibilidad de que en un futuro cercano sea la misma iglesia la que entregue y juzgue a los sacerdotes que cometen pues, un acto de pederastia. También se está discutiendo desde el Concilio Ecuménico Vaticano II la posibilidad de abolir el celibato. En ese concilio se quitó de la agenda, se retiró, dado que las partes en conflicto, los que decían que sí y los que decían que no,
pues tenían argumentos muy fuertes y estaba muy dividida la iglesia. Era mucho el tiempo que les tomaba deliberar siquiera los términos en los que se haría la discusión para poder llevar a cabo esa decisión. Entonces, pues el Papa Pablo VI simplemente decidió quitarlo de la agenda para poder continuar con el resto del concilio. Es decir, duró 3 años y si ni siquiera se pueden poner de acuerdo para ver bajo qué términos iba a discutir algo, pues en vez de 3 años habría durado 30 años o tal vez seguirían en el mismo concilio. Por eso es que se quitó. Sin embargo, ya estamos llegando a otros tiempos en los que las corrientes filosóficas o teológicas han cambiado y progresado en pro de la humanidad. Tanto es así que si tú le preguntas a un sacerdote si la masturbación es mala, depende cuándo estudió, depende qué libros leyó, depende quiénes fueron sus maestros, te va a decir, ah, no, es perfectamente natural. Y otros te dirán, ah, es un pecado, es como lascivia, es como atentar contra la iglesia, es atentar contra el templo del Espíritu Santo. Todo depende de quién lo haya instruido. Más sin embargo, ¿por qué se crea esa polémica? La razón es que no viene aclarado en la Biblia tal o cual cosa. Es decir, algunos están a decir, ah, es que en la Biblia mencionan esto, o en la Biblia mencionan aquello, pero es solo una interpretación que varía según la corriente filosófica a la que el sacerdote pertenezca. Como conclusión, ciertamente, la iglesia hace mal en esconder a un padre pedrasta si éste es culpable. Y la iglesia tiene que determinar eso, tiene que buscar las mismas pruebas. Claro, a la iglesia se le facilita más que a la misma policía porque tienen pleno control sobre la vida del sacerdote, dónde está, dónde se ubica, qué es lo que hace, con quién se junta. Cosa que la policía pues tiene que investigar, a veces hay recelo, a veces no cooperan con la policía de la misma sociedad. Y es donde fallamos nosotros como sociedad, porque es nuestra responsabilidad llevar ante las autoridades para que puedan procesarlo y en dado caso mandarlo a la cárcel a un criminal como es un padre pedrasta. Y hay que recordar que si bien un sacerdote que tiene familia se le quitan los hábitos, por decir así, o como dicen coloquialmente, cuelgan el hábito, todo lo que ellos hayan hecho como sacerdote cuenta. Es decir, si casó a alguien, si hizo un bautizo, si daba la comunión, todo cuenta hasta el momento en el que lo obligan a retirar los hábitos o en dado caso se le excomunica a la iglesia. Si ustedes saben de alguien o si celebraron algún sacramento con un padre tanto pedrasta o que tenga familia o que por cualquier cosa se haya separado de la iglesia católica o haya colgado el hábito, esos sacramentos cuentan hasta el momento en el que se separó de la iglesia católica. Una vez separado, si celebra algún sacramento, pues este pierde valor. Bueno, con esto espero haber respondido la pregunta. Espero haya sido de su agrado este video. Les agradezco sus pulgares arriba y sus suscripciones al canal. Y como siempre, que Dios los bendiga.